El despertamiento no vino a las islas del Pacífico con solo desearlo. Los cielos fueron abiertos y el gran poder de Dios sacudió aquellas islas porque frágiles hijos del polvo se santificaron con ayuno y convocaron una solemne asamblea y esperaron con lágrimas, sin cansarse, en sus esfuerzos ante el trono del Dios vivo. Vino aquel gran engendramiento espiritual porque aquel que buscó una virgen pura para engendrar a su santo hijo, halló un pueblo de virginal pureza en sus almas. Almas de visión y pasión ardiente. No tenían ningún doble motivo al orar. No había en ellos la necesidad de salvar la cara a alguna denominación decayente. Su ojo era sencillo, deseando solo la gloria de Dios. No les movía la envidia de otro grupo de cristianos que les sobrepasara en crecimiento, sino que estaban celosos solamente porque Jehová de los ejércitos, cuya gloria estaba en el polvo, las murallas arruinadas y las puertas quemadas con fuego, para traer el derramamiento del Espíritu Santo, una iglesia fundamentalista asentada en la Biblia no es motivo suficiente. Existen millones de iglesias así en el mundo entero. Una señorita y un joven de 17 años pueden ser aptos para ser padres y hasta pueden estar casados legalmente. Pero ¿hace esto imperativo el engendrar? ¿Tendrán seguridad financiera para cubrir totalmente los gastos? ¿Son maduros mentalmente para educar a sus hijos? El despertamiento moriría en una semana en muchas de nuestras iglesias bíblicas, pues ¿dónde están las madres en Israel para cuidar a los recién nacidos? ¿Cuántos de nuestros creyentes son realmente capaces para traer un alma de las tinieblas a la plena luz de Cristo? Sería tan lamentable tener nacimientos espirituales en la presente condición de algunas de estas iglesias, como poner un bebé en manos de un retrasado mental. El nacimiento de un hijo natural es precedido por meses de molestia y trabajo. Así es el nacimiento de un hijo espiritual. Jesús oró por la iglesia, pero para lograr su nacimiento espiritual se dio a sí mismo a la muerte y muerte de cruz. Pablo oraba noche y día con vehemencia por la iglesia y además estaba de parto por los pecadores. Cuando Sión estuvo de parto, engendró hijos. Leemos en el Antiguo Testamento. Aun cuando los predicadores claman semanas tras semanas, tenéis que nacer otra vez. ¿Cuántos de los actuales predicadores pueden decir con Pablo, aunque tuvieres 10,000 años en Cristo,
no tenéis muchos padres, pues yo os engendré en Cristo Jesús por la palabra verdadera del Evangelio. Él les dio a luz. No dice simplemente que oró por ellos, sino que los hizo nacer con esfuerzo similar al de una madre que da luz a sus hijos. Si durante el último siglo los alumbramientos espirituales, la raza humana casi se habría extinguido, tenemos que orar para vivir la vida cristiana, decimos. Pero la verdad es que debemos vivir la vida cristiana para orar de veras. Si estuvieras en mí, pedid y se os dará. Ya sé que pedir incluye solicitar a Dios la salvación de nuestros amados, pero orar es más que pedir. Orar es ponernos a nosotros mismos bajo el dominio del Espíritu Santo, a fin de que Él pueda obrar en y por nosotros aquello que le pedimos. En el primer capítulo del Génesis vemos que cada cosa creada con vida produce fruto según su especie. Del mismo modo, las almas realmente regeneradas deben producir otros regenerados. A los evangelistas se nos atribuyen muchos éxitos que no son realmente nuestros. Hay una mujer en Irlanda que oraba horas enteras. Cada día ora por este pobre martillo de Dios que escribe estas líneas. Muchos cristianos me han dicho: no pasa ningún día que no ore por usted. Estos cristianos han engendrado muchas almas que se me atribuyen a mí, mientras que yo no soy sino la comadrona de tales nacimientos espirituales. A veces pienso que los predicadores que más atraen los ojos del público serán los menos recompensados. Por ejemplo, conozco predicadores que predican hoy sermones que predicaron 20 años atrás, los cuales fueron fructíferos y hoy no. ¿Por qué? Estos predicadores oraban años atrás y hoy apenas lo hacen. Uno me dijo: es cierto, hermano, que ahora no oro como lo hacía antes, pero el Señor ya lo comprende. Ah, sí, Él comprende, pero no nos excusa por estar más ocupados que lo que Él quiere que estemos. Es verdad que la ciencia ha aliviado algunos de los sufrimientos de nuestras madres al dar hijos al mundo, pero la ciencia nunca podrá suprimir los largos meses de embarazo. Del mismo modo, nosotros, los predicadores, hemos hallado medios fáciles de conseguir que la gente se levante para aceptar a Cristo, o que demuestre sus deseos de ser llenos del Espíritu Santo. Se dice a la gente que solo levanten el brazo y que lo hagan pronto. Los gemidos del arrepentimiento al pie del altar han sido eliminados. Los gemidos del arrepentimiento han sido hábilmente sustituidos
por trucos modernos en los cuales se ha quitado la clave de la salvación, lo cual es el arrepentimiento. Para ser llenos del Espíritu Santo, se dice a la gente: poned tan solo de pie donde estáis, y el evangelista orará por vosotros y seréis llenos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué profanación! ¡Qué traición a las Escrituras! Hermano, antes de que tenga lugar el milagro del verdadero avivamiento y el nuevo nacimiento de almas, son necesarios los dolores de parto. La venida de un bebé al mundo transforma el cuerpo de la madre. Así el crecimiento del cuerpo de un avivamiento transforma la iglesia. La futura madre se siente más y más pesada a medida que se acerca el tiempo del nacimiento. A menudo pasando horas de desvelo, pero no noches sin lágrimas en el terreno espiritual. Las lámparas del santuario han de quemar a medianoche, mientras angustiados intercesores derraman sus almas por las necesidades de la nación. La futura madre a menudo pierde el deseo de comer y por amor al que ha de nacer se niega ciertas cosas. La negación de comida y un amor que consume se debería de apoderar de los creyentes, que se avergüenzan de la esterilidad y la apostasía de la iglesia. Cuando las mujeres están embarazadas, se ocultan de las miradas públicas. Del mismo modo, en el terreno espiritual, cuando se acerca el despertamiento, los que han de dar a luz nuevas almas se ocultan de la publicidad y buscan el rostro del Dios Santo. Es evidente que Jacob amaba a Raquel más que a Lea. Sin embargo, la mujer preferida era Lea, porque le había dado hijos. Considerad cómo Jacob sirvió 14 años por Raquel. Sin embargo, aquella espléndida devoción no fue ningún consuelo para la mujer herida de esterilidad. Sin duda, Jacob demostró su amor cargándola de joyas, como era costumbre en aquellos días. Pero las fruslerías externas no la consolaban. Y aunque Raquel era hermosa de vista, su esterilidad no hallaba compensaciones en su hermosura o en la admiración de otros. La terrible verdad era que Lea tenía 4 sonrientes niños alrededor de sus faldas, pero de la estéril Raquel se burlaban hombres y mujeres. Puedo imaginarme a Raquel con los ojos rojos de llorar más que los de Lea, y con su cabello desordenado, desesperada por su esterilidad, clamando con un grito penetrante: dame hijos o me muero. Génesis 31. Este grito hería el corazón de Jacob más que una espada clavada en su carne. Para espiritualizar esto, diremos que su oración no era de rutina, sino de desespero.
pues había sido herida de dolor, llena de vergüenza y humillada por su esterilidad. Predicador, si tu alma es estéril, si mi alma es estéril, si mis lágrimas están ausentes de mis ojos, si los convertidos están ausentes de tu púlpito, no te conformes con tu popularidad. Rehúsa el consuelo de tus títulos o de los libros que hayas escrito. Sinceramente, apasionadamente, invitemos al Espíritu Santo a inundar nuestro corazón de dolor, porque somos espiritualmente incapaces de traer hijos espirituales. O el reproche de nuestros altares estériles. ¿Crees que el Espíritu Santo se deleita en nuestros órganos eléctricos, en nuestros videos, en las modernas redes sociales? ¿Crees que el Espíritu Santo se deleita en nuestros pasillos alfombrados y nuevas decoraciones si los altares están vacíos? Vaya ceguera. De ningún modo. O que el silencio de muerte del santuario pueda ser roto por el bendito grito del recién nacido a la vida espiritual. No hay reglas para el despertamiento. Aunque los bebés nacen en todas partes por el mismo proceso, cuán diferentes son entre sí. No hay copias exactas. Por el mismo proceso de dolor del alma y rendida oración a causa de la esterilidad, es que se han producido todos los despertamientos en todas las edades. Pero, ¿cuán diferentes han sido tales despertamientos? A Jonathan Edwards no le faltaban congregaciones y no tenía apuros financieros, pero el estancamiento espiritual le aterrorizaba. La vergüenza de la derrota en cuanto a conversiones es lo que doblegó sus rodillas e hirió su espíritu, de tal modo que estuvo sollozando en silencio ante el trono de misericordia que el Espíritu Santo vino sobre él. De igual forma, si algún pecado os llegase a dominar, si alguna maldad llegara a inundar nuestra alma, es tiempo de doblar las rodillas y esperar ante el trono del silencio la misericordia del Eterno. La iglesia y el mundo conocen la respuesta de sus victoriosas velas. Los votos que hizo, las lágrimas que derramó, los gritos que salieron de su boca, todo está descrito en el libro de las crónicas de las cosas de Dios. Del mismo modo, Wesley, Cinderón, que fueron sus palabras espirituales, hay una aristocracia del espíritu como lo hay de la carne. Tales hombres despreciaron los honores de la familia y buscaron tan solo ser honrados por el Espíritu Santo. Las historias políticas y militares cuentan con grandes individuos. La historia está tapizada de nombres de hombres que se invistieron de poder de una manera u otra, hasta el punto de hacer temblar el mundo. Pensad en el genio maléfico de Hitler. ¿Cuántos reyes destronó? ¿Cuántos gobiernos derribó?
¿Cuántos millones de tumbas llenó? Fue en nuestra edad un azote mayor que las 10 plagas de Egipto. La Biblia dice que en los últimos días, cuando los hombres obrarán impíamente, el pueblo que conoce a su Dios se levantará y hará heroísmos. No son aquellos que cantan acerca de Dios, ni los que escriben y predican acerca de Dios, sino los que conocen a su Dios, los que viven en su presencia, los que han abandonado el pecado y los que buscan su rostro incansablemente pese a derrotas pasadas. Así, el hablar acerca de comida no llena el estómago, ni el hablar de ciencia hace sabios, ni el hablar de las cosas de Dios significa que las energías del Espíritu Santo están en nosotros. Hacemos bien en señalar el hecho de que el despertamiento viene como resultado de una sección de la iglesia limpia, humillada e inclinada con círculos de intercesión. En vista de la edad presente, llena de falsas religiones y herida con la visión de millones de almas que perecen, vale la pena que los suplicantes esperen días, semanas, meses y hasta años que el Espíritu se mueva y los cielos se abran con un bendito despertamiento. Las mujeres de la Biblia que habían sido estériles fueron las que trajeron hijos más nobles. Sara, estéril, hasta los 90 años, engendró a Isaac. Rebeca, cuyo doloroso grito fue: dame hijos o me muero, fue atendido y engendró a José, quien libró la nación. La mujer de Manoa dio a luz a Sansón, otro libertador de su patria. Ana, una mujer quebrantada que sollozaba en el santuario y hacía votos en una oración insensate que causó, por ignorante, el reproche de Elí. Estaba derramando su alma ante Dios y recibió como respuesta a Samuel, que vino a ser el gran profeta de Israel. La estéril viuda Ruth halló misericordia y dio a luz a Obed, quien engendró a Jesé, el padre de David, de cuya descendencia vino nuestro Salvador. De Elizabeth, estéril por muchos años, vino Juan el Bautista, de quien dijo Jesús mismo que no ha habido otro profeta más grande entre los nacidos de mujer. Si la vergüenza de la esterilidad se hubiese apoderado de estas mujeres, ¿qué hombres más poderosos habría perdido la historia? Como el niño concebido da pronto señales de vida, saltando dentro del seno de la madre, así es con el despertamiento. En el siglo XVI, Knox parodió el grito de Raquel: dame Escocia o me muero. Knox murió, pero mientras vivía, Escocia le recordará. Zinzendorf tuvo un gran dolor y vergüenza por el estado infructífero y sin amor de los moravos. Oró ardientemente hasta que el Espíritu Santo trajo de repente un gran despertamiento.
El día 13 de agosto de 1737, a las 11 de la mañana, empezó el despertamiento moravo en una reunión de oración que ha durado 200 años, pues aquella reunión vino un movimiento misionero que ha alcanzado los fines de la tierra. La iglesia de nuestros días, falsa como es, debería estar embarazada de apasionada propagación, mientras que lo que está es embarazada con una débil e ineficaz propaganda, llena de circo, llena de conciertos, llena de bromas, llena de mitos, llena de falacias y llena de las locuras más extremas. Sin duda, los métodos de dar a luz han cambiado con los adelantos de la ciencia. Pero decimos otra vez que la ciencia y nuestros bien apreciados doctores no pueden evitar los 9 meses de embarazo. Hermanos, estamos perdidos por falta del elemento tiempo. El predicador y la iglesia, demasiado ocupados para orar, están más ocupados que lo que el Señor quiere. Si nos entregáramos a la oración a tiempo, tendríamos almas a tiempo. Si reconocemos nuestra impotencia espiritual e invocamos su nombre, Él hará brillar nuestra luz como la luz del día. La iglesia tiene montones de consejeros y vale extender la palabra y montones de payasos. Literalmente hablando, montones de bufones y payasos. Así, ¿dónde están los intercesores hasta la agonía? Las iglesias que se alaban siempre de sus grandes auditorios, en las hoy mal llamadas mega iglesias, son las iglesias más apóstatas y las que más han profanado las escrituras. Tienen que admitir su nulo y bajo nivel espiritual. Podemos acrecentar nuestras iglesias sin acrecentar el reino de Dios. Conozco una familia en la cual todos los hijos son adoptados y muchos de nosotros, los predicadores, tenemos más hijos adoptivos que naturales. El enemigo de la multiplicación es, por supuesto, el pecado y el estancamiento. Cuando los creyentes a los cuales faltan nacimientos se sienten apesadumbrados y la esterilidad espiritual nos abrume, latiremos con santo temor y oraremos con santo fervor y se producirá fertilidad santa. En el despacho de Dios no hay días de pago, pues el precio del despertamiento es siempre el mismo: dolor de parto, las lágrimas transparentes, o más bien propiamente dicho, la sangre transparente. Seguramente esta raza arruinada requiere un despertamiento urgente de la noche. Pensando en su esterilidad, se apoyan en la soberanía de Dios diciendo: cuando Él quiere, nos dará un despertamiento. El despertamiento vendrá. Esto no es más que una media verdad. ¿Queréis decir que Dios está complacido de que 83 personas por minuto
mueran sin Cristo? ¿Habéis descendido a creer que el Señor quiere que muchos perezcan? ¿Os atrevéis a decir lo que ya es una blasfemia, que cuando Dios decida levantar su pie y esparcir a sus enemigos, vendrá la visitación? De ningún modo. Citad un versículo previamente y parcialmente y haréis decir a la Biblia lo que queráis. Por ejemplo, Dios es poderoso para hacer abundar más de lo que pedimos o entendemos. Pero se paran aquí en Dios es poderoso para hacer. Y no se preocupan del resto del versículo. Este versículo, mal citado, deja el despertamiento en las gradas del trono de Dios. Pero terminar el texto, Él es poderoso para hacer según el poder que obra en nosotros. Así termina el versículo. Y significa que el canal para el despertamiento puede estar bloqueado. Significa que Dios no puede hacer en esta edad lo que hizo en otras, a causa de la falta de poder que hay en la iglesia. La falta de despertamiento es nuestra falta. La falta de oración es nuestro gran fallo. Finney dijo: Dios está dispuesto a enviarnos un despertamiento y podemos tenerlo según el poder que obra en nosotros. La promesa es: recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá a vosotros. Pero también dice la Escritura en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Por tanto, necesitamos obedecer y ser santos para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. No hay otra opción. Este no es poder simplemente para hacer milagros, pues antes de Pentecostés los discípulos hicieron milagros. Recordad que echaron fuera demonios. No es solamente poder para organizar, poder para predicar, poder para traducir las escrituras, poder para entrar nuevos territorios, poder para grabar videos. Todo esto es bueno, pero tenemos el Espíritu Santo para derribar las fortalezas del diablo y de la apostasía y obtener las promesas de Dios. Delincuentes amados serán condenados si no han sido librados del dominio del diablo. El infierno no tiene otra cosa peor que temer que una iglesia con el poder de la oración. Queridos hermanos, desechemos todas las nimiedades. Olvidémonos de todos los distintivos denominacionales y entreguémonos a la oración continua y al ministerio de la palabra que viene por la fe. Avergonzados por la impotencia de la iglesia, entreguémonos a nosotros mismos a la oración continua y al ministerio de la palabra, pues la fe viene por el oír. Doloridos por el monopolio que el diablo tiene sobre las almas, gritemos con espíritus torturados y digamos la verdad: dame hijos o me muero. Amén. Versículo 13.
La es del mundo es la polilla social de la cual nace el sindicato del crimen. Es el genio del mal operando en las esferas internacionales. Es la Iglesia Católica Romana. Es el Vaticano. Son las iglesias cristianas protestantes modernas. Es el pecado. Es una legión de malos espíritus que llevan este repulsivo título, que es 1.000.000 de suposiciones sobre esta pregunta podría traer 1.000.000 de respuestas diferentes, todas desacertadas. La respuesta verdadera es la misma antítesis de lo que podríamos esperar. Esta es del mundo, no son hombres ni demonios. No es lo malo, sino lo bueno. Y no solamente lo bueno, sino lo mejor de todo. No es material, sino espiritual. No es de Satanás, sino de Dios. No es la iglesia, sino un santo. No solo es un santo, sino lo más santo de entre los santos. Nosotros, los apóstoles, dice Pablo, somos la hez de este mundo. Luego, para añadir injuria al insulto, eleva la infamia y profundiza la humillación, añadiendo: nosotros, los apóstoles, somos la escoria de todas las cosas. Primera de Corintios 4:13. Cualquier hombre que se ha llamado a sí mismo es de la tierra, no tiene ambiciones y por tanto no tiene por qué estar celoso de nada. No se atribuye reputación, por tanto no tiene por qué pelear con nadie. No tiene posesiones, por tanto no tiene por qué preocuparse. No tiene derechos, por tanto no tiene razón para sufrir agravios. Bendito estado, se considera muerto. Por tanto, nadie puede matarle. En tal estado de mente y de espíritu, ¿puede alguien maravillarse de que los apóstoles transformaran al mundo? Que los creyentes ambiciosos de hoy en día consideren esta actitud apostólica hacia el mundo. Que el popular evangelista, viviendo al estilo de Hollywood, reflexione sobre sus caminos y que los hoy autollamados apóstoles verifiquen su posición como la es del mundo. Lo que dolía a Pablo más que a sus 195 azotes, 3 apedreamientos y 3 naufragios, era la crítica contenciosa y carnal de la gente de Corinto. Esta iglesia estaba dividida por rivales carnales y por supuesto por dinero. Algunos habían subido a las alturas de la fama y eran los primeros comerciantes de la ciudad. Por esto Pablo les dice: vosotros habéis reinado como reyes sin vosotros. Considerad los contrastes de 1 de Corintios 4:8. Vosotros estáis llenos, sois ricos, habéis reinado como reyes sin nosotros. Nosotros somos necios por amor de vosotros, por amor de Cristo, débiles, despreciados,
andamos desnudos y vagabundos. Somos hechos un espectáculo al mundo, a los hombres y a los ángeles. No era difícil para Pablo, después de todo esto, declararse a sí mismo el menor de todos. Pero luego Pablo dirige toda esta verdad contra aquellos cuya fe había perdido su enfoque. Estos corintios estaban llenos, pero no eran libres. A Pablo no le dolía que ellos estuvieran o tuvieran sobreabundancia y él nada. Se queja de que su riqueza les había traído flaqueza de alma. Ellos tenían comodidad, pero no cruz. Eran ricos, pero no traían el reproche de Cristo. No les dice que no son cristianos, sino que están buscando un camino sin espinas para ir al cielo. Por esto añade, ojalá que reinara. Si ellos estuvieran reinando, sería porque Cristo habría venido y el milenio habría empezado. Y Pablo termina, para que vosotros reinases con vosotros. Pero, ¿quién quiere ser deshonrado, despreciado, desprestigiado? Esta verdad es revolucionaria y trastorna toda nuestra corrompida enseñanza cristiana. ¿Quién se goza en ser estimado necio? Es fácil ver nuestros nombres pisoteados como cosa mala. El régimen ateo rebaja a los hombres. Cristo los levanta. El verdadero cristianismo es mucho más revolucionario que dicho sistema. Los tractores del mismo han tratado de allanar los montes de la riqueza y llenar los valles de la pobreza. Pensaron que por medio de la educación podría enderezar los caminos torcidos, pero una acta parlamentaria o una variación política no pueden traer el milenio. Pablo dijo acerca del apostolado: pobres, pero enriqueciendo a muchos. Gracias a Dios, la bolsa de Simón el mago no atrae la atención del Espíritu Santo, como hoy predican los falsos modernos apóstoles, que todo te venden. Repito, gracias a Dios, la bolsa de Simón el mago no atrae la atención del Espíritu Santo. Si nosotros no hemos aprendido todavía cómo tratar con el mamón injusto, ¿cómo nos serán confiadas las verdaderas riquezas? Así que Pablo, un hombre social y materialmente en bancarrota, catalogado entre la hez del mundo, pudo entender que, como es, tendría que ser pisoteado por los hombres, aun cuando podía responder a los filósofos aun cuando podía responder a los filósofos epicureos, aun cuando podía responder a los filósofos epicureos, aun cuando podía responder a los filósofos epicureos, aun cuando podría atender a los filósofos aun cuando podría atender a los filósofos
Minuto 10. Aun cuando podía responder a los filósofos epicureos en la colina de Marte. Aun cuando podía responder a los filósofos epicureos en la colina de Marte. Sin embargo, por amor de Cristo, estaba dispuesto a ser tratado como loco. En cuanto a Jesús, el antagonismo del mundo fue fundamental y perfecto. Hermanos, ¿es esto lo que elegimos? ¿Hay algo que nos irrite más que ser clasificados entre los doctos e ignorantes? Sin embargo, un humilde pescador escribió el Apocalipsis, que todavía confunde a los eruditos. Hay que señalar, sin embargo, que este pescador estuvo adiestrado a los pies del Salvador. Estamos sufriendo hoy día una plaga de ministros que se preocupan más de llenar sus bolsillos que de encender sus corazones. Si un predicador tiene inclinaciones por la cultura, que obtenga sus grados antes de entrar en el ministerio, pues cuando se encuentre ocupado en una labor tan importante, 24 horas al día no le serán suficientes para llevar los nombres de su rebaño ante el gran pastor y prepararle su alimento. El hecho es que las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente y no psicológicamente. Ni Dios, ni sus juicios, ni la escritura ha cambiado. Todavía es su prerrogativa esconder las cosas de los sabios y entendidos y revelarlas a los niños. Y los niños, hermanos, no tienen intelectos colosales. La iglesia de esta hora se envanece a cada momento con los altos títulos de sus ministros. Cabe señalar que algunos de esos títulos son chapuceramente falsos, que se inventan para darles un honor y una dignidad que realmente no tienen. Ejemplo de esto tenemos a Morris Cerullo, que según él es doctor, pero está doctorado en herejías y apostasía, porque realmente de doctor en divinidad o en sagrada escritura no tiene nada. Es un profanador más del nuevo evangelio del siglo XXI. De esta forma, antes de que se envanezcan en la carne, deberían estudiar y deberíamos estudiar profundamente las escrituras. Estamos teniendo una época muy baja en nacimientos espirituales y profundamente alta en la apostasía. Día con día descubro nuevos intentos de profanar y desacreditar la escritura. Se inventan cada locura, se inventan cada demencia mental y se practica en las iglesias de tal forma que me quedo asombrado ante tanta genialidad maligna. Estamos en perfecta bancarrota, llena de conciertos y lleno de teatro. Y el diablo no se asusta de todo esto. El hermano Apolos, de tu catarata de palabras elocuentes, la línea de demarcación entre el mundo y el cristianismo es bien distinta y significa descrédito.
Los peregrinos de Juan Bunyan, pasando por la feria de la vanidad, eran todo un espectáculo. Su vestido, sus palabras, intereses y sentido de los valores se diferenciaban enteramente de la gente mundana. Pero hoy la iglesia cristiana es más sacrílega y mundana que el propio mundo. Durante la última guerra, un general inglés dijo: tenemos que enseñar a nuestros hombres a odiar, pues si no odian, no lucharán. Hemos oído mucho respecto al amor perfecto, pero también necesitamos conocer el haráis y no pequéis. El creyente lleno del Espíritu aborrecerá la iniquidad, la injusticia, la impureza y luchará contra todas estas cosas. Porque Pablo odiaba al mundo, el mundo odiaba a Pablo. Nosotros necesitamos también esta disposición a la oposición. Stanley escribió su África Oscura y el general Booth su Inglaterra Oscura en medio de la más aplastante oposición. El primero vio los altos e impenetrables bosques con sus rugientes leopardos, sutiles serpientes y habitantes de las tinieblas. Guillermo Booth vio las calles de Inglaterra como Dios las veía, con su concupiscencia, pecado, juegos, prostitución, y levantó un ejército de Dios para combatir estas cosas. Nuestras aceras de frente son ahora nuestros campos de visión. No hagáis caso de la cultura y de las buenas maneras, pues una señora bien educada y de hablar suave puede estar tan lejos de Dios como una madre mau vestida de hierba. El mundo si está tan enamorado de esta edad licenciosa que la ceguera del pecado no arranca lágrimas de su alma. Cada calle de nuestras ciudades es un río de borracheras, divorcios, oscuridad diabólica y condenación. Si tomáis partido de todo esto, no os extrañéis, hermanos lectores, que el mundo os aborrezca. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pablo declara rotundamente: el mundo me es crucificado a mí. Esto está fuera del alcance de los cristianos del siglo XX. El Gólgata fue testigo de multitudes que venían a ver la humillación de los malhechores que allí eran ejecutados. El lugar de crucifixión era carnaval de burla y desprecio. Pero, ¿quién iba la mañana siguiente a ver las víctimas? Solamente las águilas y los buitres para arrancarle los ojos y destrozar sus costillas. El espectáculo tenía que ser repugnante. Del mismo modo, Pablo, crucificando al mundo, era repugnante para el mundo. ¿Podríamos nosotros repetir interiormente con labios temblorosos esta frase: el mundo me es crucificado a mí? Solo cuando seamos de tal modo muertos al pecado, con toda su pompa y placeres pasajeros, podremos sentir la libertad gloriosa que Pablo conoció. El hecho cierto es que nosotros, los seguidores de Cristo, respetamos al mundo, sus opiniones, alabanzas y títulos. Y lo que es peor ahora
incorporamos las costumbres y los pecados del mundo y los introducimos a la iglesia. La iglesia de hoy está llena de tanta mundanalidad que es imposible distinguir entre un acto cristiano y un acto del mundo. Por ejemplo, si tú revisas un concierto de Marcos Witt en vivo, te darás cuenta que no existe ninguna diferencia entre un concierto de Luis Miguel en vivo. Las mismas emociones, los mismos aplausos, las mismas intrigas, la misma charlatanería se da en ambos casos. La diversión del concierto del mundo ha sido introducida en el mundo cristiano. Para desgracia, cabría señalar que todavía en los conciertos de Luis Miguel son más honrados y éticos que en los conciertos del profano de Marcos Witt. Porque para ver a Luis Miguel en vivo tienes que pagar un boleto y nada más. Para ver al fraudulento de Marcos Witt tienes que pagar tu boleto y encima adentro del auditorio te estafan y te piden una ofrenda de amor. De tal forma que vienes a pagar doble boleto. De esta manera tan grave hemos hecho un circo de la iglesia de Cristo. Un crítico moderno dijo que los creyentes tenemos el oro como nuestro Dios y la ciencia como credo. Sin embargo, en este mismo año de gracia, conozco a algunos creyentes de ambos lados del Atlántico que visten trajes de segunda mano a fin de ahorrar su dinero para la obra de Dios. Y que como Pablo se hacen necios por amor al Evangelio. Este bendito hombre de Dios, para quien el mundo le era crucificado, era considerado como loco. Sin embargo, Pablo presentó de tal modo su mensaje que otros buscaron su muerte porque su negocio corría peligro. Estos benditos apóstoles, con su santo y saludable desprecio del mundo, ¿cómo nos avergüenzan? Como dijo cierto poeta, siguieron la senda que asciende hacia el cielo, con grandes peligros, angustia y dolor. Oh Dios, danos gracia, espíritu y celo, a fin de seguirles con igual fervor. Pronto vendrá el adiós a la mortalidad y bienvenida a la eternidad. Por esto te deseo, querido lector, un año abnegado para servicio a aquel que tanto se sacrificó por nosotros, para que nosotros también podamos terminar nuestra carrera con gozo. Los hombres llamados por Dios en tiempos antiguos tenían una sensible convicción de la enormidad e impopularidad de su tarea. Argumentando sobre su inaptitud, estos hombres, abrumados por su nación, trataron de escapar a la tarea liberadora de sus propias almas cargadas que Dios les ofrecía. Moisés, por ejemplo, trató de evadir el encargo de gobernar y guiar a Israel, argumentando sobre su lengua tartamuda. Pero Dios evitó su evasión, supliendo un locutor en la persona de Aarón. Jeremías también arguyó que era un niño.
En el caso de Jeremías, la objeción humana no prevaleció. Los hombres escogidos por Dios no eran enviados a los centros de humana sabiduría para tener sus personalidades pulidas y su conocimiento agudizado, sino que Dios cogió a estos hombres y les unió a sí mismo. Según Oliver Well, la mente de un hombre obsesionado por una nueva idea no puede retroceder jamás a sus dimensiones originales. Entonces, ¿qué diremos del que ha oído el susurro de la voz eterna? Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, dijo Jesús. Juan 6:33. Nuestra predicación está más plagada hoy día de los pensamientos prestados por cerebros muertos que del Señor. Los libros son buenos cuando son nuestras guías, pero malos, muy malos, cuando son nuestras cadenas. Del mismo modo que por medio de la energía atómica, nuestros científicos han alcanzado nuevas dimensiones de poder, así la Iglesia ha de redescubrir el poder ilimitado del Espíritu Santo para romper la iniquidad de este siglo sumergido en el pecado y sacudir la complacencia de los santos dormidos. Algo muy real se necesita. La predicación vital y la vida victoriosa sobre el pecado deben venir de las sustanciosas velas en la cámara de oración. Alguien dijo, debemos orar si queremos vivir una vida santa. El secreto de la oración es orar en secreto. Los libros de la oración son buenos, pero no son suficientes. Ocurre con los libros como con las hermosas cocinas. Son muy buenas, pero de nada sirve si no se condimenta en ellas. Así, puede uno leer una biblioteca entera de libros sobre la oración, pero no obtener ni una brizna más de poder en la oración. Debemos aprender a orar y debemos orar, aprender a orar. Puede ser una pérdida de tiempo para un enfermo leer el mejor de los libros sobre salud física si no hace nada más. Así, puede uno leer acerca de la oración y maravillarse de la paciencia de Moisés, conmoverse por los llantos de Jeremías y, sin embargo, no ser capaces de empezar con el ABC de la oración intercesora. Como el cartucho en el morral no consigue caza, así el corazón que no está cargado de ansiedad por las almas no obtiene victorias. En el nombre del Señor os ruego que la oración alimente vuestra alma como las comidas alimentan vuestros cuerpos. Yo me atribuyo mi presente ineficacia a la falta de tiempo suficiente y tranquilidad para la oración privada. O que pueda ser yo un hombre de oración. Mucha de nuestra oración es como el muchacho que llama a una puerta y se echa a correr antes de que vengan a abrirla. Podemos estar seguros de esto. El más grande terreno por descubrir son los recursos de Dios en respuesta a la oración. ¿Quién puede decir lo que es capaz de hacer el inconmensurable poder de Dios? Se puede calcular el peso del mundo
las medidas de la ciudad celestial, contar las estrellas del cielo, medir la velocidad de la luz y el tiempo de salida y la puesta del sol, pero no podéis calcular el poder de la oración, pues el poder de la oración es tan vasto como Dios, porque Dios está detrás de él. La oración es tan poderosa como Dios, porque Él se ha comprometido a responderla. Que Dios tenga piedad de nosotros, ya que en este, el más alto y más noble de todos los empleos para la lengua y para el espíritu, estamos encallados y estamos muy perdidos. Si Dios no nos ilumina la mente, el espíritu, el corazón y la vida en la cámara secreta, estamos y estaremos siempre en las más densas y profundas tinieblas. Ante el tribunal del juicio de Cristo, el asunto más embarazoso para cada creyente será su falta de oración. He aquí un magnífico pasaje del venerado Juan Crisóstomo. La potencia de la oración ha dominado la fuerza del fuego, puesto a corcel a furiosos leones, sosegado tumultos, extinguido guerras, apaciguando los elementos, arrojando demonios, roto las cadenas de la muerte, abierto las puertas del cielo, curado enfermedades, descubierto fraudes, salvando ciudades de la destrucción, ha detenido el sol en su curso y los rayos de caer sobre la tierra. La oración es la armadura todo suficiente, el tesoro ilimitado, la mina que nunca ha quedado exhausta, el cielo jamás cubierto de nubes. Es la raíz, la fuente, la madre de 1000 bendiciones. Son estas palabras de Crisóstomo, simple retórica para hacer superlativa una cosa en común. La Biblia es testigo de que no hay ninguna exageración en ellas. Elías era un gran experto en el arte de la oración. Detuvo el curso de la naturaleza y puso en estrechez la economía de una nación. Oró y cayó fuego del cielo. Oró y la gente cayó sobre sus rodillas. Oró y llovió. Nosotros necesitamos lluvia, 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 lluvia del cielo que nos aleje del pecado y nos aleje de la maldad. Las iglesias están tan secas que la semilla no puede germinar. Nuestras almas están secas, sin ardientes lágrimas penitentes. ¿Cómo necesitamos urgentemente un Elías? Cuando Israel clamó por agua, un hombre hirió una roca y salieron aguas de la peña. ¿Hay nada demasiado difícil para Dios? Que Dios nos envíe un hombre capaz. Podemos La cámara de oración no es un lugar simplemente para entregar al Señor una lista de las más urgentes necesidades. La oración no solo quitó el reproche de Ana, sino que la cambió de una mujer estéril en una mujer fructífera. Transformó su duelo en gozo. Cambió el duelo en danza. Quizás nosotros estamos orando que podamos bailar cuando tendríamos que estar en duelo. Escogemos el vestido de la alabanza cuando Dios dice:
A los que están de duelo les daré yo vestido de alabanza en lugar de espíritu afligido, gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Si es cierto que segamos lo que sembramos, también es cierto que dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Fue un clamor de duelo el de Moisés cuando dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado, pero te ruego perdones la iniquidad de su pueblo, y si no, bórrame del libro de la vida que has escrito. Fue un clamor de duelo de Pablo cuando dijo, tengo gran dolor en mi corazón, pues deseara ser separado yo mismo de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Si Juan Knox hubiera orado, Señor, dame éxito, nunca hubiésemos oído nada de él, pero oró diciendo, dame Escocia o me muero. Y sus oraciones han entrado en las páginas de la historia. Si David Livingstone hubiese orado que pudiera abrir el Áudica como prueba de su indomable espíritu y habilidad en la brújula, su oración se habría perdido como los vientos del bosque. Pero oró, Señor, ¿cuándo esta llaga del mundo será curada? Livingstone vivió una vida de oración y murió literalmente sobre sus rodillas. Para esta edad hambrienta de pecado, necesitamos una iglesia hambrienta de oración. Necesitamos explorar otra vez las sobremanera grandes y preciosas promesas de Dios. En aquel gran día del fuego de juicio, va a poner a prueba la clase, no la cantidad del trabajo que hemos hecho. Lo que es nacido de la oración resistirá la prueba. La oración consigue cosas de Dios. La oración crea hambre de almas y el hambre de almas crea oración. El alma que entiende ora y alma que ora obtiene entendimiento. El alma ora con reconocida humildad y conociendo sus flaquezas. El Señor le da fuerzas. Oh, que fuésemos hombres de oración semejantes a Elías, un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Señor, haznos orar. Se necesitan hombres incandescentes para esta medianoche espiritual. En el día de Pentecostés, la llama del Dios vivo vino a ser la llama de un grupo de corazones humanos. La iglesia empezó con aquellos hombres y mujeres en el aposento alto, entregados a la oración ardiente. Y hoy día está terminando con hombres y mujeres en el salón de fiestas de cima de la iglesia organizando despertamientos artificiales. La iglesia empezó con un despertamiento y está terminando con un ritual satánico. Empezamos de un modo viril y estamos terminando en la más profunda profanación. Los primeros miembros de la iglesia eran hombres ardientes y no grandes graduados. Hoy día
hay muchos graduados de ciencia, muchos apóstatas y falsarios, y ninguno con calor. Hermanos, hombres con corazones de llama son la necesidad del presente. Los hombres de Dios necesitan ser columnas de fuego, hombres guiados por Dios para guiar a un pueblo mal dirigido. Pablos apasionados para levantar a tímidos Timoteos. Hombres de llama para brillar y encender a hombres de renombre, ganándoles para Cristo. Necesitamos hombres de oración para dirigir noches de oración. Necesitamos verdaderos profetas para advertir a la gente de los malos negocios. Pues, ¿de qué aprovechará el hombre que ganara todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. En este tiempo del fin, la actitud infantil en muchas conferencias de predicadores es una verdadera tragedia. El grito debería ser: tocad trompeta en Sion, santificad un ayuno, llamad a una solemne convocatoria para que los predicadores, los ministros del Señor lloren. Joel 2:15. Comparado con un corazón que ha conocido el fuego del Señor y ha permitido que este fuego se apague, los picos helados de los Alpes son cálidos. El metal solamente se funde cuando el fuego arde. Quitad el fuego y el metal será sólido. Así es con el corazón humano. Sin el calor del hielo es un iceberg. Si el Espíritu Santo está ausente del estudio del predicador, viene este a convertirse en un laboratorio de doctrinas disecadas y dogmas sin vida. La enseñanza necesita unción. La verdad debe ser cortante y el consuelo hiriente. Hombres inspirados son una extrema necesidad. Los creyentes engendrados del Espíritu Santo son indispensables en esta degeneración degenerada. La galerna de iniquidad del tiempo del fin muy pronto apagará la llama humana. Como una caña seca se rompe ante la tempestad, así se apagarán en este tiempo las débiles candelas del sectarismo carnal. Por el momento tenemos los vientos que preceden a una gran tempestad, con las falsas religiones y la apostasía que invaden el mundo, y los tibios cristianos incapaces de resistir. Advertidos de los fuegos falsos por hombres sin fuego, lo que hacemos al final es quedarnos fríos, incapaces de descubrir lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Los religiosistas de este tiempo están levantando una nueva bandera de profanación, de apostasía. Lo bueno otra vez ha venido a ser enemigo de lo mejor. El conflicto cada vez es más agudo. Sonad la alarma. Esta es la noche de gran confusión. Dios ayuda a las naciones arruinadas por religiones muertas, maldecidas con cultos humanos y encaminadas al abismo por doctrinas amañadas por los hombres. ¿Ha habido jamás una hora peor que esta
en toda la historia de la cristiandad. Reiterados esfuerzos es el precio que tenemos que pagar al progreso. Así como va la iglesia, va el mundo. Si los vigías duermen, el enemigo toma la ciudad. Si el predicador debería dedicar por lo menos un día a la semana a preparar sus sermones y otro día preparar al predicador para predicar los sermones preparados. La inspiración es tan misteriosa como la vida, pues ambas son dadas por Dios. La vida engendra vida por su propia naturaleza, del mismo modo que los hombres inspirados inspiran. Necesitamos jueces para llevar al pueblo del Señor a la tierra prometida de la vida llena del Espíritu. Como Israel, hemos escapado de Egipto y de Faraón, que en nuestro caso es de Satanás, pero hemos fallado en Cades Barnea. Lo que debería ser una piedra de memoria se ha convertido en una piedra de tropiezo. Lo que debería ser una entrada se ha convertido en un fin de ruta. Cantamos: la ciega incredulidad hierra el camino y no puede comprender las obras de Dios. ¿Y nosotros qué? Hemos salido nosotros del mundo y vamos vagando sin entrar a poseer por las riquezas de Canaán. Pensad, por 40 años aquel pueblo escogido no tuvo milagros ni respuesta a la oración, nada más que fallecimientos en su lento vagar por el desierto, y todo a causa de su incredulidad. Los gigantes son demasiado grandes para nosotros, pues su clamor. Hoy día nuestro clamor es: mirad el poder de este u otro movimiento social, medir la fuerza de aquel otro. Nuestra respuesta debería ser: Señor, abre nuestros ojos. ¿Se ha cortado el brazo del Señor para salvar? Le consideraremos tan solo como el Dios del pasado, el Dios de la profecía, pero no el Dios del presente. El sermón de Pedro en Pentecostés fue tan inquiridor como agudo. La verdad se hizo viva. Esto fue lo que dicho por el profeta Joel. El inspirado escritor halló que la palabra del Señor tenía un nuevo filtro para los corazones de los oyentes. Los hombres están diciendo siempre que en estos días de prueba el pueblo cristiano necesita consuelo. De acuerdo, muchos necesitan consuelo. Los enfermos, los tristes, los doloridos. Sin embargo, no podemos dejar de comprender que guardar silencio cuando una casa está ardiendo es criminal. No es ninguna ayuda de consuelo dejar al vecino dormir mientras vemos a un criminal entrar por la puerta con una pistola. En esta hora jamás exageraremos la figura del peligro que el mundo corre. Ante los hombres de paja de nuestros días que se burlan de la sangre de Cristo, de la fe de su encarnación, del fuego del infierno, ¿callaremos? Hacer esto nos haría culpables como los que vieron las legiones de César avanzar sin sonar la alarma. Las estacas son altas, pero el premio y la recompensa lo son también. Algunos declaran que Patrick Henry hizo más en aquel América para preparar el camino a la libertad que ningún otro hombre en la historia. Su apasionado discurso en la Convención de Virginia el 23 de marzo
de 1775 dicta: es la vida tan querida o la paz tan dulce que tenga que ser comprada al precio de cadenas y esclavitud. Que el Dios Todopoderoso lo impida. Sé que no hay otro camino a tomar, pero para mí, dame la libertad o la muerte. ¿Podía Cantor o Demóstenes traducir a nuestro caso? La terrible esclavitud que existe hoy en gran parte del mundo y amenaza al resto de la humanidad no es un cuento. Aunque un sistema ateo puede conquistar el mundo, hay para él, hay para el Hijo de Dios un peligro mucho mayor: la eternidad para los no arrepentidos en un fuego eterno. Quizá deberíamos aplicar las palabras de Patrick Henry en esta forma: es la carrera de la vida tan amable y las comodidades del hogar tan apetecibles para ser comprados por mi infidelidad y mis ojos secos sin oración. En el día final tendrán que acusarme los millones que perezcan de mi materialismo, adornado con unos pocos textos de las Sagradas Escrituras. Que el Dios Todopoderoso lo impida. Yo no sé qué camino van otros a tomar, pero en cuanto a mí, digo: dame un despertamiento en mi alma, en mi iglesia, en mi nación y en mi familia, o dame la muerte. Conocido en el infierno. Algunos predicadores dominan sus asuntos y algunos asuntos dominan al predicador. De vez en cuando encontramos algún predicador que es dueño de ambas cosas y domina también su asunto. El apóstol Pablo era de esta categoría. Miremos a Pablo en Éfeso y en Hechos 19. 7 hombres están tratando de usar una fórmula religiosa sobre una víctima del tipo de la de Gadara. Pero el usar términos teológicos o versículos de la Biblia contra hombres poseídos por el demonio es tan ineficaz como lanzar bolas de nieve contra el peñón de Gibraltar con la esperanza de derribarlo. Un solo hombre controlado por el demonio fue un pugilista capaz de propinar una buena paliza a los 7 tontos psicópatas. Mientras los 7 hijos de Seba huían por las calles descamisados y avergonzados, el hombre poseído por el espíritu inmundo aumentaba su guardarropa con 7 trajes. Por esto, los 7 fugitivos, heridos y temerosos, se vieron obligados a contar la historia. De este modo, Dios tornó su locura en gloria para Cristo, pues el nombre del Señor fue grandemente temido y ensalzado. Muchos espiritistas de aquella época fueron convertidos. Judíos y griegos fueron salvos. Y en una hoguera pública destrozaron y quemaron libros de falsos cultos por valor de 50,000 piezas de plata. Así se cumplió. La ira del hombre te acarrea alabanza.
Escuchad el testimonio del demonio. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esta es la más alta alabanza que la tierra o el infierno pueden conceder a una persona. Ser considerado por el enemigo como identificado con Jesús, como consiguió esto el apóstol Pablo, porque los demonios conocían a Pablo. Es que les había peleado también a él, o él los había peleado a ellos. Ciertamente, considerad por un momento la historia de Pablo. Dios y Pablo estaban en términos muy íntimos. Le habían sido concedidas grandes revelaciones. Sus servidores eran ángeles y sus humildes manos eran gran manera poderosas. Sus palabras llenas del poder del Espíritu de Dios rompieron los grillos del alma de una muchacha atada por el demonio, a la cual los hombres usaban como adivina. En Corinto, la ciudad más corrompida del mundo grecorromano, este poderoso Pablo cavó cimientos en el pantano del desaliento y a las mismas puertas de la corte diabólica estableció una iglesia. Más tarde, arrebató almas frente a las mismas narices de César, miembros de su propia corte. Ante los reyes, Pablo se hallaba como en su casa, pues dijo: me siento por dichoso, oh rey Agripa. Pablo trastornó a sí mismo la capital intelectual del mundo, la colina de Marte, hablándoles de una verdad, la de la resurrección, que confundió a sus cultos oyentes. Mientras Pablo vivió, el infierno no tuvo paz. ¿Cuál era la armadura de Pablo? ¿Dónde había afiliado su espada? Más de una vez Pablo usó la expresión estoy persuadido, y allí radicaba su secreto. Verdades reveladas le habían hecho sabio. La palabra como el Señor mismo son inmutables. El ancora de Pablo estaba echada en las profundidades de la fidelidad de Dios. Su hacha de batalla era la palabra del Señor. Su fortaleza, la fe en esta palabra. El Espíritu avisaba a Pablo de la próxima estrategia del adversario, cuyas maquinaciones no le eran ocultas. Por esto el infierno sufría derrotas. Cuando unos hombres impíos quisieron asesinar a Pablo, un muchacho descubrió el complot y los hombres y los demonios tuvieron un colosal fracaso. La espiritualidad que salva a los hombres del infierno y los preserva de pecados vulgares es maravillosa, pero yo creo que elemental. Cuando Pablo fue a la cruz, el milagro de la conversión y regeneración tuvo lugar, pero cuando más tarde llegó a la cruz, tuvo lugar el mayor milagro, el de su identificación con Cristo. Este es, creo yo, el mayor argumento del apóstol: ser muerto y vivir al mismo tiempo. Vosotros sois muertos, escribió Pablo a los Gálatas. Suponed que aplicamos esta expresión literalmente a nosotros mismos. ¿Somos nosotros muertos? ¿Muertos a la alabanza y a la crítica? ¿Muertos a la moda y a la opinión? ¿Muertos al pecado? ¿Muertos de tal modo que no haya manera de que podamos ser identificados por los que nos conocían de nuestra vida antigua?
muertos de tal forma que no recibimos ofensa si otro obtiene alabanza por aquello que nosotros hicimos. Sí, Pablo estaba muerto. Luego añade, pero vivo, no ya yo. El cristianismo es la única religión en el mundo en el que Dios de la persona vive dentro de ella. Pablo no luchó más con la carne, luchó contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores. ¿No arroja esto mucha luz acerca de por qué el demonio dijo, a Pablo conozco? Pablo había estado luchando contra los poderes del demonio. Y más tarde editaré unos videos de lo que es la verdadera guerra espiritual. No como se predica hoy en los púlpitos modernos. La guerra espiritual que hoy tanto se propaga no es bíblica, no es escritural, no es histórica. Está llena de fantasías demenciales al gusto del autor, de quien escribe y popula esas herejías. Más de Pablo que Pablo de ellos. Pablo era bien conocido en el infierno. En el último momento de su terrena peregrinación, Pablo había sujetado su alma en la ira de un Dios santo contra el pecado. Estando pues poseído del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo contaba a los hombres como perdidos. La otra noche vi una proyección luminosa sobre una pantalla, pero estaba borrosa y no significaba nada. Entonces la mano del operador enfocó la imagen. ¿Qué diferencia? Así, nosotros, los cristianos, necesitamos la mano divina que enfoque ante nuestros ojos el cuadro de los hombres perdidos por la eternidad. Porque Pablo amaba a su Señor con un amor perfecto, aborrecía el pecado con un odio perfecto. Por esto, él veía a los hombres no solo como pródigos, sino también como rebeldes, no solo como náufragos de la justicia, sino como conspiradores de su maldad, que necesitaban ser perdonados o castigados. Con la firmeza y la fiereza de su amor, ardía de ir ante la injusticia de los hombres sujetos al poder de los demonios. Pero en su lema era: una cosa hago. Él no tenía interés personal, no tenía ambiciones, no tenía por qué hacerse popular y apreciado de las gentes para que lo invitaran a predicar o compraran sus libros. No tenía ambiciones, por lo tanto, ningún motivo para sentir envidia. No tenía reputación y por tanto carecía de motivos para pelear con otros. No tenía posesiones. Él era el menor entre los menores, así que nadie podía humillarle. Había sufrido la pérdida de todas las cosas, así que nada podía defraudarle. ¿No echa todo esto alguna luz de que por qué el diablo dijera: a Pablo conozco? Por causa de este hombre, intoxicado del celo de Dios, el infierno sufría muchos quebraderos de cabeza. Había todavía otra ancora a la cual el espíritu de este santo hombre se hallaba amarrado, y era la eficacia de la sangre de Jesús y su poder para salvar plenamente. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo es poderoso para salvar eternamente a todos a los que vienen a Dios por él. Oh,
que el mundo pueda conocer al Cordero que limpia todo pecado. Para Pablo no había redención limitada. Era celote y quería hacerlo. A la luz de un infierno eterno, ¿qué valor tenían las cosas perecederas? Y en nuestro tiempo, ¿qué valor tienen los honores humanos? ¿Cuáles son los principios de la perdición? Que ahora mismo los hombres están perdidos exactamente igual como lo serán cuando mueran. Ahora mismo los hombres están en el vértice del gran torbellino de iniquidad que por fin les engullirá al infierno eterno. ¿Es esto verdad? Pablo estaba convencido de que lo era. Entonces, oh brazo del Señor, despiértate y vístete de fortaleza y hazme tu hacha de batalla y tus armas de guerra. Me parece oír a Pablo. Pablo estaba asegurado que era ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Nada del sueño del alma, nada de que el infierno es la muerte eterna, nada de un estado intermedio, de la vida terrena a la vida eterna. Ante el pensamiento de la eternidad, el lenguaje le falta y la imaginación se detiene. Pablo podía escribir de sus azotes, prisiones, ayunos, cansancios, dolores, hambres, como una aflicción momentánea y leve, recompensada por el hecho de: así estaremos siempre con el Señor. Todas las municiones de los demonios eran malgastadas cuando intentaban atacar a Pablo. La verdad final a la cual Pablo había anclado su propia alma era: debemos todos comparecer ante el tribunal de Cristo. 2 de Corintios 5:10. El vivir ante los valores de la eternidad había quitado a la muerte su aguijón. Viviendo una vida recta, no se preocupaba del después. Pablo había sido hecho tan semejante a la imagen del Hijo que podía decir: lo que habéis aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto haced. Filipenses 4:9. Copiar de otras copias por lo general no es seguro, pero es seguro copiar de Pablo, pues él estaba plenamente rendido, totalmente santificado, completamente perfecto y perfectamente completo en Cristo. ¿Os extraña todavía que un demonio dijera: a Pablo conozco? Algún día se podría decir de algunos de nosotros que de una u otra manera predicamos y enseñamos: a este conozco. Que la voz de nuestras predicaciones retumben siempre en el eco del cielo eterno y nunca en el infierno. Que la gracia infinita de Dios, que el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz y su sangre derramada, así como su intercesión en los lugares celestiales, nos ayuden hasta el día en que dejamos de existir en este planeta, al llegar a la gloria eterna y llegar libre del pecado y conocer en esta vida la gloriosa libertad de los hijos de Dios, habiendo abandonado nuestra maldad. Quiera Dios actuar siempre
en su soberana voluntad a favor nuestro, en Cristo y por Cristo Jesús. Amén.